A ver si hay alguien por ahí. Estamos en Malén. Acá el negocio que queda en Mar del Plata. Yo soy Vicky, por si no me conocen. A ver si me empiezan a aparecer los comentarios, porque a veces viene con delay. Les voy mostrando mientras tanto lo que tengo puesto y ustedes me van contando si se escucha bien, de dónde son. Este es el poncho Londres, que está tejido a 2 agujas. Muy fácil. Son 2 partes exactamente iguales que se cosen acá en el hombro. Así que es apto para principiantes. Ahí veo que ya se están empezando a conectar. Hola, Luisa, Carmen. Ay, me da justo el reflejo de la ventana. Mónica. Qué lindo. Bueno, hay un montón de gente de Chile, de Miami, de Villa Mercedes, San Luis, desde las Islas Canarias, de Neuquén, de Ecuador, de Chile. Hola, hola. Ay, no me dan tiempo a leer. De Málaga, de Costa Rica. Muchas gracias, me encanta todo lo que haces. Gracias. De México, de Mendoza. Bueno, todos los que estén dentro de Argentina pueden comprar en nuestra tienda online. Y si están fuera del país, lamentablemente no hacemos envíos, pero también pueden disfrutar de los tutoriales que son gratis y están explicados paso a paso, así que les van a servir seguramente con el hilado que encuentren en su país. Este es el poncho Londres. Les estaba contando cuando empecé el video que es tejido a 2 agujas, son 2 partes exactamente iguales, acá se cosen. Es apto para principiantes, muy fácil. A ver, quiero leer qué me ponen. De Guatemala. Gracias, felicidades. Desde Perú, del País Vasco. Qué lindo, bueno, muchas gracias. De Italia. Como les decía entonces, si están dentro de Argentina pueden comprar los hilados en nuestra tienda online. Cada modelo tiene especificado qué hilado lleva y la cantidad. Y si son de otro país, pueden buscar algo similar, van a encontrar la explicación como para hacerlo paso a paso. ¿Cuánto hilado lleva el poncho? Bueno, este pesa 530 gramos. Recién lo acabamos de pesar para una señora que llevaba el hilado, así que lo tengo fresquito. Pesa 530 gramos y el hilado viene en madejas de 150 gramos. Por lo tanto, necesitan 4 madejas para tener 600 gramos y ahí estar tranquilos, poder hacerlo tranquilamente, incluso un poquito más largo si quieren. Estoy tejiendo la chaqueta con hexágonos. Bueno, ese es furor. Se llama chaqueta ámbar, por si no la vieron, vayan a verla porque ese tutorial es furor. Está hecho en crochet ese modelito. De Villa de Mayo. Hola. Bueno, sigo entonces explicándoles un poco más sobre el poncho Londres, que son 4 madejas, 600 gramos. El hilado, miren los tonos, este es nuevito, este también, acaban de llegar. Viene muchísimo la gama de los tonos tierra. Nosotros acá en Argentina estamos por empezar el otoño y siempre es un básico los tonos tierra para esta época. Estoy haciendo el chaleco gris de Córdoba. Me encanta el mesh hat, muy bien, eso es pleno verano, fue furor. Río Segundo, Córdoba. ¿Tenés algún tutorial de chaleco cuello B top down? No, top down hice todo con cuello redondo o cuellito cuadradito. En cuello en B no. Les voy a mostrar esta gama de verdes del hilado que tengo puesto acá. Miren qué son. Hay más de 20 colores, están ya cargados en la tienda online. Saludos de México, hay muchísimas tejedoras mexicanas. De Neuquén. Después lo voy a traducir al inglés. ¿Sí? Una vez que termina el video, puedo activar la traducción a distintos idiomas. Así que cuando termina, va a quedar grabado y salen los subtítulos automáticamente.
Bueno, este entonces, como les decía, se llama Poncho Londres. Si ustedes quieren ver cualquier tutorial de acá del canal, lo tienen que buscar en la lupita de YouTube, en el buscador. Siempre pongan hilados Malén y después el nombre del modelo. En este caso, Poncho Londres. Ahora les voy a mostrar otros. Es muy abrigadito. Acá se los muestro. ¿Ven? Es sencillo, es grande el talle. Fíjense que da hasta un talle L tranquilamente. El poncho es un color que venía el año pasado o el anterior cuando lo tejí. Ahora entraron tonos nuevos, estos tres. En la misma gama, ¿no? Después hay un montón. Mirá lo que son los verdes. Muy lindo. Acá hay en azules. Miren lo que son los azules. Es un hilado espectacular. Lo pueden encontrar en nuestra tienda online que se llama igual que el canal Hilados Malén. Buscan en Google Hilados Malén, les va a aparecer todo. Tenemos Instagram, tenemos canal de YouTube, tenemos la tienda online. Todo se llama Hilados Malén. Así lo encuentran fácil. Se ven suavecitos, sí, la verdad que sí. Súper suave. Yo lo uso así sobre la piel. No pica para nada, es suavecito. Gracias. Les voy a mostrar. Este se llama Profano el hilado. Es un clásico. Lo tejes y lo amás. Y me preguntaban cómo se llama el hilado. Bueno, les voy a mostrar otro hilado que este es importado de la línea Katia de España. Tenemos 3 modelitos tejidos con el mismo hilado que viene así en esta especie de tortitas y hace degradé. Fíjense lo que son los colores. Es espectacular y es muy suave. Este parece una nubecita. Cuando lo tocas, es divino. Les voy a mostrar entonces 2 que dice a 2 agujas y este que es en crochet, para que tengan para ambas técnicas. Ojalá que podamos mandar pronto fuera de Argentina, me dicen ahí, sí. Entonces, como les decía, es en crochet. Se llama Chaleco Delicia. Le puse el nombre del hilado para que lo encuentren fácil. Chaleco Delicia. Les repito entonces que ustedes tienen que buscar en la lupita de YouTube, siempre poner hilados Malén y en este caso Chaleco Delicia. Y ahí van a encontrar el tutorial gratis. Todo tejido en una sola pieza. Es muy fácil. Queda así abiertito. Lo pueden, si quieren, cerrar con algún botón o con una trabita o dejarlo así. Queda súper lindo. Muy calentito, muy cómodo para ponerse en invierno, sobre todo porque es un hilado, como les decía, bien abrigado. Lleva este modelo en crochet 4 billitos y medio. Por eso les recomendamos llevar 5 para cualquier talle porque es muy amplio, se adapta a cualquier talle. 5 billitos entonces para el modelo del Chaleco Delicia. Y les voy a mostrar que es en 2 agujas. También es una pieza sola. Una sola pieza tejida en punto Santa Clara, que es el más fácil, todo derechito. Y el tutorial lo van a encontrar con el nombre de Chaleco T, porque es como una letra T lo que uno tiene que tejer. Entonces le puse ese nombre. Es, como les decía, una sola pieza que se cose acá al costadito. Y con el efecto que tiene este hilado, en la espalda las franjas quedan horizontales, queda buenísimo, y adelante se ve en forma vertical. Me están preguntando cosas que yo no sé, porque a veces van en diferido los comentarios. Es en 2 agujas y lleva 3 ovillos. Y el chaleco, que les mostraba recién, es en crochet y lleva 5 ovillos, es bastante más grande lo van a encontrar al de crochet con el nombre Chaleco Delicia
Y el que tengo puesto ahora, que es en 2 agujas, lo van a encontrar con el nombre Chaleco T, siempre poniendo antes hilados Malén, para que los lleve directo al video. Muchas gracias. Todo lo que estoy mostrando, todo tiene tutorial gratis acá en el canal. Veo preguntas de ¿hay tutorial? Sí, todo. Y me quedaba la tercera opción con el mismo hilado, que es este chal. Este lleva 3 ovillitos. 3. Ahí. 3 ovillos. Buenos días. Les voy a mostrar que ahora para el invierno son tendencia los chales. Se puede usar así, para adelante, como un pañuelito, o también usarlo como un chal clásico arriba de incluso de un tapado. Es muy suave, muy lindo tenerlo como un abriguito extra para los días de mucho frío. Lo vi en tu página web, ese me encanta, sí. Está todo, si ustedes entran a www.hiladosmalén.com.ar, van a ver no solamente los hilados, sino cada tutorial que está hecho con ese hilado. Así que de ahí también pueden ir al canal de YouTube, al video, si no lo encuentran. Hay varias maneras. Búsquenlo, siempre pongan hilados Malén y ahí me van a encontrar a mí. Estamos en TikTok, en, como les decía, la página web, todo se llama igual. Fan del cuello Pepa. Claro, este lo filmé hace unos años, le puse de nombre cuello Pepa y después lo volví a filmar en otro hilado en color negro y se llama cuello Sol. Van a encontrar los dos tutoriales, es el mismo. Lo van a ver en color negro, no van a ver este color. Este lo tejí después. Así que es el cuello Sol, también el otro que decían ahí, cuello Pepa. Gracias por los videos en YouTube. Bueno, gracias a ustedes. Me gusta que les sirva y que puedan ver también cómo queda cada hilado, cómo se ve, saber cómo rinden. ¿Cuántos días es la demora del envío? Mira, si vos haces el pedido ahora, sale el mismo día. Bueno, hoy es sábado justo, hoy cerramos a la 1. Pero cualquier día normal, vos haces el pedido y ese mismo día ya es despachado o a lo sumo al día siguiente. Así que es rapidísimo. En la tienda online, si ustedes ponen el código postal, les van a aparecer las diferentes opciones de envío. Pueden elegir 2 expresos diferentes, pueden elegir si quieren a sucursal del correo o a su casa. Entonces eso también cambia un poquito los días que va a demorar. De Ciudad de México. Bufandas, sí, las tengo en mi casa. Mira, si no se las mostraba ahora. Hay 2 tutoriales, uno en 2 agujas y uno en crochet, que me encantan y justo me las llevé para mi casa. Uno se llama bufanda polo, esa es la de 2 agujas, y la otra se llama bufanda jazmín, es la de crochet. Te recomiendo que los vayas a ver porque quedan preciosas las 2. Ay, veo un mensaje ahí contigo, comencé a tejer todo derechito, jejeje. Ahora después de 3 años se me fue porque después de 3 años de práctica todo me parece muy fácil. Lo digo para las que están aprendiendo, vamos que se puede. Me encantó ese mensaje, me encantó, dando ánimo a todas las tejedoras. Es lo que yo siempre les digo, la que me dice yo no sé tejer porque solo hago bufandas, con eso sobra para todos estos modelos que les mostré recién. Todos, el chaleco T, el cuello, el poncho con el que abrí el video. Todo esto lo pueden hacer si solamente saben tejer derechito. Si lo único que hicieron en su vida es una bufanda, ya les alcanza para tejer esto y más. Tenemos chenil, sí. Entra a nuestra tienda, vas a buscarlo con el nombre de chenil. Hay unos colores divinos. Ahí me saludan. No sé quién era, pero estoy justo en la ventana del negocio, así que estoy... Mi hija está aprendiendo contigo con tus tutoriales. Gracias, linda. Qué genial. Es
Estoy por empezar el suéter derechito, besos de La Plata. Bueno, me alegro de que se hayan animado. Ahí me vuelven a preguntar si tenemos chenil, no sé si es la misma persona porque no vi el nombre, pero sí, ya está en la tienda online. Les voy a ir mostrando algunas cositas más si quieren. Díganme si tienen ganas de ver cosas de verano, de invierno, 2 agujas, crochet. Hay de todo. Hay más de 300 tutoriales. Me estoy tejiendo un chaleco con lana mohair, color guinda. Qué lindo, lo vi en tu canal, se llama Saco Punta. Qué bueno, me encanta. Ese es uno de mis favoritos también, el saco punta. Lo tengo en mi casa. Voy a tener que hacer un vivo desde mi casa. A veces traigo cositas, pero hoy no, hoy tengo lo que está acá. Todo quiero ver, dice Rosana. De Bogotá. Conjunto de boina y guantes. Bueno, hice varios mitones el año pasado. Van a encontrar mitones en 2 agujas y mitones también en crochet. Boina todavía no, hay gorros, gorritos clásicos. Mi primera cosa en 2 agujas son con tus tutoriales, me encanta. Bueno, voy a ir buscando cositas, ustedes síganme escribiendo, que ahí vengo. Todas estas prendas que traje ahora están tejidas con nuestra angorita sintética. Por las dudas le repito, si alguien se suma recién al vivo, que todo tiene tutorial gratis acá en el canal. Todo lo que les muestro tienen el paso a paso para principiantes acá en el canal. De España también. ¿Qué tejiste con el de lentejuelas? Bueno, ya me fui. Además de las manguitas. Con el de lentejuelas hice el top luz y también hice el saco Isa. Lo que pasa es que el tutorial de YouTube está con otro hilado. Después se los mostré en Instagram, también acá en los shorts de YouTube lo podés ver. Cualquier cosita después me escribís y me pedís, te paso el enlace para que los veas. Vamos a empezar entonces con todo lo que tejí con angorita sintética. En la tienda online la van a encontrar con ese nombre, angorita sintética, busquen. Vicky, quiero saber el punto. El punto puff depende cómo lo hagas de tupido, va a llevar más o menos lana. Es un punto que lleva porque en cada espacio va gordito, pero depende, no es tanto como parece. Este es el suéter Emi. Lo lindo de este suéter es que cada cuadradito lo uní con el de al lado sin coser. Todo con la última hilera de un cuadradito ya se hace la última hilera del otro y ya quedan unidos. No hay que coser, eso está muy cómodo. También les puede servir mirar el video para hacer una manta, para ver cómo unir los cuadraditos en la última hilera. Tutorial de las bufandas, ya les decía recién, tienen la bufanda polo a 2 agujas y la bufanda jazmín en crochet. Búsquenlas acá, siempre pongan hilados Malén. Primero, bueno, este entonces, como les decía, es el suéter Emi, que pueden ver cómo unir los cuadraditos tejiendo. Y por supuesto cómo hacer el cuadradito también les enseño, pero lo novedoso es eso, que no van a tener que usar aguja de coser, sino que con la misma de crochet, la última hilera se unen. Estoy tejiendo el poncho Ibiza con el hilo mercerizado, sí, ese es soñado. Qué hermoso. Bueno, les voy a mostrar más rapidito porque no tengo tanto tiempo. Me entretengo leyendo, no les muestro todo lo que traje acá de angorita. Este es a 2 agujas, se llama suéter aire. Queda súper livianito, muy esponjoso, pesa 200 gramos, es divino. El tutorial del saco encanto en crochet. Se puede hacer, por ejemplo, mira, acá lo tengo. El cardigan con bolsillos podría ser perfectamente.
El saco Encanto me queda más cortito, así que este lo puedes hacer más cortito si eso es lo que te gusta. Mirá, este es en crochet, con el mismo hilado que es la angorita sintética, y este lo van a encontrar en el tutorial como cardigan con bolsillos. Siempre pongan hilados Malén y después el nombre del tutorial. Este, como les decía, es en crochet, fíjense, porque parece a 2 agujas. Es divino. Se llama cardigan con bolsillos. Qué lindos mensajes. Muchas gracias, qué lindo lo que te dejes, saludos y abrazos. Bueno, gracias. No, los pelos míos hoy están indomables. Hay una humedad bárbara. Quiero hacer todo, sí, estamos todas igual. Yo estoy tejiendo a 10.000 por hora. Les estuve mostrando en Instagram y acá en YouTube creo que también subí algo, que estoy haciendo unos rayaditos. Este es en crochet también. Mismo hilado, la angorita sintética. Voy a buscar el rayadito para mostrarles. Ay, tengo la garganta. Acá me fui a buscar agua porque me ahogué y tengo el tejido. Bueno, dale, dale. Nos vemos. Me pica la garganta. Este le quería mostrar, el rayadito, que lo estoy haciendo ahora. Me faltan las mangas. Así que no subí todavía el tutorial porque no lo terminé. ¿Cuál es la angorita sintética? Es el hilado que usé para todo esto que les estoy mostrando y lo podés ver en la tienda online. Ahora les voy a mostrar un ovillito. Miren qué bueno que queda. Es tendencia todo lo rayadito ahora. De Lima, Perú. Qué lindo. Bueno, voy a buscar un ovillito para mostrarles y ahí. Miren lo que es. Esponjosito, esponjosito. Con menos de 2 ovillos de cada color les va a sobrar. Ya tengo una manga tejida. Esperen que acá tiré la bolsa en el piso. Qué lindo. Sí, es una espumita. Acá tengo una manga, que la terminé anoche. Se va a ver así. Ya estoy, ¿eh? Este va a ser para principiantes. Es súper fácil cambiar de color, no se preocupen. Miren qué lindo se ve de atrás. Me encanta así también. ¿Qué número de aguja? Estoy usando agujas 6 milímetros de 2 agujas. ¿El saco punta crochet? Sí, claro, sí, totalmente. Es una cosa parecida a esto, digamos, podrías hacer. El cardigan con bolsillos, solo que el saco punta es más holgado, más oversize. Entonces lo haces más grande y listo. Hermosa la angorita, soy de San Miguel de Tucumán. Bueno, si quieren ir adelantándose, ir haciendo el pedido en la tienda online para tejer este, yo cuando lo termine les voy a subir el tutorial. Me falta una manga. Mañana domingo seguramente voy a tejer un ratito y espero tenerlo terminado la semana que viene el tutorial, como siempre acá en el canal. Y tienen que pedir 2 de cada color. Hasta talle L seguro, segurísimo, les va a alcanzar. Piden 2 ovillitos de cada color. Saludos desde Canarias. Qué lindo, sí, hay que animarse. Ahí me dice una señora que ahora que está jubilada se va a animar.
Muy bien. Este entonces no tiene nombre todavía. Si quieren me pueden ayudar a ponerle un nombre. Tiene que ser un nombre cortito, porque no me da muchas letras para poner en el título YouTube. Así que necesito que me ayuden. Un nombre para este. Y les sigo mostrando. Este es el saco Encanto, que ya lo hemos nombrado recién. Hola Vara, muchas gracias. Gracias por el apoyo. Bueno, este es el saco Encanto. Si quieren lo pueden hacer más largo. Yo este lo hice tipo chaquetita, pero el largo es a gusto de cada uno. ¡Ay, me gusta suéter cebra! Me encantó. Me encantó. Gracias. ¿Quién es? Dori. Me encanta. Listo. Suéter cebra, ¿qué opinan? No se me había ocurrido, es genial. Me encantó, me encantó. Y encima es una palabra cortita, así que va justita. Vicky, gracias por los tutoriales. De Italia, qué lindo. Sí, sí, suéter cebra, ¿o no? Va ese. Leti, de México, bueno, me encantó. Nosotros cebra lo escribimos con C, pero en inglés se escribe con Z. Vamos a ponerle ese nombre. Cebra, me encantó. Muchas gracias. Hola. Bueno, todo lo que les mostré, ahí preguntan, está el patrón, pero no sé de cuál. Todo lo que les mostré ya tiene tutorial gratis acá en el canal, excepto el suéter, que ahora se llama suéter cebra, que no lo terminé todavía, pero bueno, va a estar. Así que si no se suscribieron todavía al canal, háganlo porque es gratis y así YouTube les avisa cada vez que yo subo algún video nuevo, o también para poder aprovechar y ver los videos anteriores, que hay muchísimos. Azul y verde para combinar. No saben los colores que hay para combinar. Hay divinos, divinos, divinos. Vayan a la tienda online y fíjense porque hay hermosos. Hola desde España. Ay, se me pasó un mensaje que decía... Ah, ¿cómo se llama? Este es el saco Encanto. Nosotros acá en Argentina decimos saco, que por ahí en otros países quiere decir bolsa. Pero bueno, es una chaquetita, un saco o un cardigan. Según el país va cambiando la expresión. Gracias a ti comencé a tejer mi primer proyecto 2 agujas. Muchas gracias. Qué lindo. Por favor, enseñarnos cómo se levantan los puntos de puño y cuello en 2 agujas. Bueno, eso lo muestro siempre. Cada vez que hago un tutorial que tiene cuello, ahí les muestro cómo se levantan. Como por ejemplo en el suéter con el suéter cebra, así, levantar los puntos para hacer el cuello. Ya hay un montón de tutoriales. Te digo uno, por ejemplo, para que vos vayas a buscarlo, el chaleco básico. Ahí vas a ver cómo levantar los puntos del cuello. Se llama hilado malén, chaleco básico. Ahí lo vas a ver. El suéter cebra, sí, es a 2 agujas. Me encantó el nombre. Este es a 2 agujas. Qué lindo. De Costa Rica. A ver, díganme si a alguna le interesaría que empiece a filmar tutoriales como para tejer de 000, de cero, la que no sabe ni por qué las agujas tienen número, así. Porque la mayoría de los tutoriales son para principiantes, para la que sabe lo mínimo, pero de 0 todavía no hice nada, así que si les interesa me avisan y les filmo. De Río de Janeiro. Qué lindo. Hay un sí, yo. No sé nada. A mí me interesa, yo no sé nada.
El saco que tengo lila, sí, es de 2 agujas. A ver si me puedo sentar acá para ver mejor. No, chicas, no se acuesten con el pelo mojado si hay humedad. Yo quiero desde cero, sí, yo me interesa para mi hija que está aprendiendo. Sí, por favor, desde cero. Bueno, estoy aprendiendo con vos a tejer. Me encanta. Bueno, lo voy a hacer entonces. Le voy a mostrar las agujas, las lanitas. Desde cero, de Veracruz. Me encantó. Me encantó. Sí, en realidad lo único que falta a todos los tutoriales que ya les subí es más o menos explicarles los diámetros de las agujas, que hay diferentes, pero en realidad la mayoría solamente necesitan poner los puntos y arrancar. Te veo desde Córdoba, qué bonito. ¿En qué parte de Argentina está tu tienda? Porque pienso viajar a Argentina en algunos meses. Soy Leti de México. Estamos en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata. Una pregunta. ¿Qué pones cuando acabas la labor para el día siguiente que no se deshaga para el día siguiente? Para la labor de crochet. Le pongo un ganchito, un marcador en ese puntito de crochet, porque en crochet es un punto solo. Le pongo un marcador de puntos. Un ganchito. Si no tenés un marcador, atarle como si fuera un clip de esos de oficina. Ay, le pegué a la mesa. Ay. De Miami. Qué lindo. No te preocupes por el pelo, gracias. No, lo tengo un desastre. Sí, de cero. Estamos en Mar del Plata, muy bien. Envíos a Estados Unidos por ahora no, ojalá, solamente en Argentina. De Mendoza, muchas gracias. ¿Qué dice? Puedes hacer videos explicando cómo hacer los cuellos y pegar las mangas. Sí, eso está, eso sí. En cada suéter que veas vas a encontrar todo completo. Cómo hacerle el cuello, cómo hacer las mangas, todo. Yo aprendí a tejer en 2 agujas y crochet, muy bien. Maxi Valenzuela. Vicky, Fidelio con lentejuelas van a traer. No, me olvidé de mostrar. Mira, menos mal que me dijiste eso porque entró algo nuevo. A ver. Lo tengo acá. Vinieron estos ovillitos que son solamente las lentejuelas. ¿Ven? No tiene nada más que la lentejuelita. Esto se puede unir a cualquier hilado. Está genial. A ver si se ve ahí. Cada ovillo pesa solo 50 gramos, pero trae 800 metros. Por lo tanto, les va a alcanzar para una prenda o a lo sumo van a tener que llevar 2 ovillitos para tejer un saco o lo que quieran. Este ya está en la tienda online, se llama Perla y son solamente las lentejuelitas en una hebra muy muy finita para que ustedes se la agreguen al hilado que quieran. ¿Cuántos salen? A ver, 2.800, es re barato. 2.800 pesos argentinos. Que nos están mirando de otro lado, por ahí no entienden el valor. 2.800 pesos argentinos son $2. $2 cada ovillito, que prácticamente alcanza para una prenda sola. Por las dudas, les recomendamos llevar 2, pero es muy, muy, muy rendidor. En Mar del Plata, sí, estamos en Mar del Plata. ¿Con qué hilado se puede combinar? Con todos lo que se te ocurra, todos, con pelito, sin pelito, lana merino, algodón, con todos, todo. Es para mezclar con todo.
Así que aprovechenlo. Solamente tenemos esos dos colores que les mostré, el negro y el doradito. Vayan a la tienda, que es el nombre Perla. Te saludamos desde mi bella Colombia. Qué lindo, muchas gracias. Otra más para el tejido desde cero. Buen día, ¿cómo estimar cuánta lana entra? Siempre compro más de lo necesario. Bueno, cada hilado tiene su rendimiento particular. Un suéter por ahí lleva con un hilado medio kilo y con otro hilado tal vez lleva 600 gramos para el mismo talle. Entonces esa es la función de las vendedoras, o en este caso yo les hago el videito para que vean cómo rinde cada hilado. No hay una fórmula. No hay una fórmula. Nosotros con la experiencia y con el tejer cada hilado que llega, ver lo que la gente también nos va contando de lo que hizo, ahí las asesoramos en la cantidad. Hola, me saludás. Ashley, hola, hola. Desde New Jersey, qué lindo. Me encanta que estén de todos lados. De España, Cádiz. De San Pablo, Brasil. Qué lindo. Bueno, yo les recuerdo, igualmente este vivo va a quedar grabado, así que si lo agarraron ya empezadito, pueden verlo completo desde cero, pero les recuerdo que hacemos envíos a toda Argentina y que los videos son todos gratis acá en el canal. ¿Cuándo harás una salida de playa? Me pregunta María de Los Ángeles. Ya hice. Podés buscar la túnica Grecia, que es mi favorita, pero también hay otras opciones como el top alba, que se puede hacer larguito para salida de playa. Hay varios. Antes solo había tejido bufandas, contigo me animé y he hecho muchos proyectos tuyos. Muy contenta de haberte encontrado y conocido. Mil gracias. Bueno, gracias a vos, Rosa. Alicita, ¿me saludás? Hola desde USA, saludos. Vicky, ¿qué aguja de crochet usás para la angorita? Bueno, depende de lo que quiera tejer. Por ejemplo, este, que es un punto que simula ser a 2 agujas, lo tejí con 10. Tiene que ser siempre aguja mucho más grande de la que recomienda el fabricante en este punto. Pero después, por ejemplo, el suéter Emi, que es un crochet ya tradicional, lo tejí con 8. Así que fíjate que las dos son en crochet, las dos son con el mismo hilado, pero no usé la misma aguja. Siempre hay que probar. Tienes 2 agujas de la de crochet. En la tienda tenemos solamente las de crochet. Acá en el local sí, tenemos de ambas. Pero en la tienda online, como para hacer envíos, las de 2 agujas son medio... se doblan en la encomienda, entonces preferimos no venderlas online. Tutorial de los mitones, sí, está acá en el canal. Busca hilados Malén y poner la palabra mitones. Ahí te van a aparecer los dos, el de 2 agujas y el de crochet. Lo mismo con las polainas. Polainas son divinas para el frío. También hay tutorial. María Villanueva, hola. No saben lo suavecito que es. Este es un hilado que vino importado de España, de la línea Katia, y está a un precio increíble. Si hay alguien de España acá, creo que sí, ya me han saludado varias. Acá en Argentina, en nuestro negocio, sale 4.900 pesos, que son, no sé, deben ser 13 euros. No llega a 4 euros. Díganme cuánto sale un hilado de este estilo en España. El saco Encanto, ¿por cuál lo podría reemplazar acá donde vivo? No sé cuál usar, vivo en USA. Bueno, podés usar cualquier hilado. No hay ningún problema con ese modelo. Es un punto divino. Podés tejerlo en un acrílico,
en lana merino, lo que te guste. Si lo querés para verano lo haces con hilo de algodón. Ahí veo una española de Valencia, España. Les decía que acá en Argentina, en nuestro local, lo pueden conseguir a 4.900 pesos, que son menos de 4 euros. Y en España esto sale 3 o 4 veces más caro. El precio según los gramos. Estos son 100 gramos. Casquete sí, ya hice, sí. Búscalo como mesh hat, que es en inglés. Mesh es el término que usan para cuando algo es caladito como una red. Mesh hat. Pone hilados Malén casquete, yo creo que te va a aparecer también el video. La tienda se llama como el canal, Hilados Malén. Acá está el nombre, por ahí tiene que aparecer. Hilados Malén. Bueno, voy a ir cortando. Nosotros los sábados cerramos a la 1. Y de lunes a viernes tenemos horario corrido de 9 a 18, por si están en Mar del Plata. Y el fin de semana que viene va a ser fin de semana largo, y después también falta poquito para el fin de semana largo de Semana Santa. Así que cuéntenme si van a venir por acá, los esperamos. Acá estaremos en Semana Santa, vamos a trabajar. Después les voy a pasar bien los horarios. Y cualquier cosita me escriben, me preguntan. En la tienda online van a encontrar el icono de WhatsApp, así que tocan ahí y hablamos directamente por ahí, que es mucho más directo. Les mando un beso gigante, gracias por tantas palabras lindas, por la compañía este rato, y nos vemos la próxima.